Buen día, mi nombre es Gustavo Vega, profesor del Centro de Estudios Internacionales. Estoy aquí con ustedes para hablar del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que se firmó recientemente y que entrará en vigor muy pronto, una vez que lo firme Canadá. Una primera cosa que habría que decir de este acuerdo es que merece ser celebrado, dado que termina con una etapa de gran incertidumbre que se había generado en la relación México-Estados Unidos por mucho tiempo, derivado de la incertidumbre que el presidente Trump había generado con su nueva política comercial neoproteccionista y que, como saben, en el caso particular de nosotros había amenazado con dar por terminado la integración comercial que tenemos con Estados Unidos de hace 25 años, derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se termina esta etapa de incertidumbre y se le da una nueva bocanada de aire fresco a la integración comercial. Creo que es un valor muy importante y se le da certidumbre a los actores económicos. ¿Qué significa? ¿Que el Telecán se mantiene? Que se mantiene esta certidumbre de que vamos a poder seguir exportando a Estados Unidos, recibiendo inversión, se abren nuevas vetas de inversión por parte de Estados Unidos, ya quitándose la incertidumbre, pero al mismo tiempo se moderniza el acuerdo, que era uno de los propósitos fundamentales de México y Canadá. En el acuerdo, el comercio electrónico, por ejemplo, es un rubro que ha crecido mucho en la región y que no había un capítulo que regulara bien cuáles serían las reglas que guiarían el comercio electrónico. Se establecieron. Se modernizó también, por ejemplo, en el sector servicios. Sí teníamos un capítulo de servicios financieros, pero no, era muy desigual, y en el nuevo acuerdo se establecen reglas que dan el mismo acceso y las mismas reglas guiarán el flujo de servicios financieros en la región a nivel regional, lo cual es muy importante. En el sector agrícola también hay nuevas tecnologías, biotecnologías, que no estaba claro si estos nuevos productos podían prosperar, podían circular en la región, y se logró que sí se aceptara. Pero también se modernizó en otros mecanismos de resolución de disputas, estaban fallando y se fortalecen en el nuevo acuerdo. Por ejemplo, ahora los paneles de resolución de controversias ya no pueden ser vetados por ninguna de las partes si no se ponen de acuerdo en qué tipo de panelistas pueden participar. Si no hay alguien que los nombre, de todas maneras automáticamente aparecerán. Esto también dará mucha certidumbre. Pero también en empresas medianas y pequeñas, que era un rubro que no habían estado consideradas, y hay un capítulo. Cuestiones de anticorrupción, cuestiones de género, empresas estatales se modernizan en el acuerdo. Entonces, yo creo que desde esta perspectiva es muy benéfico. Sin embargo, hay que reconocer que hubo que ceder en algunos aspectos en que Estados Unidos tenía mucho interés. Me refiero fundamentalmente en dos temas. El primero, en cuestión del sector automotriz. Para Estados Unidos, este sector beneficiaba fundamentalmente a México. Y en efecto tenemos un superávit enorme. Entonces lo que buscó fue que hubiera nuevas provisiones que hicieran que el capital norteamericano, la inversión, ya no viniera fundamentalmente a México, sino que regresara a Estados Unidos. Para lograr esto, se establecieron reglas de origen, que son aquellas que establecen cuánta cantidad de producto de la región debería de incluirse en los autos, en los camiones o en las autopartes, para calificar a ser productos que se beneficien de la preferencia. En el antiguo Telecán, la regla de origen era de 62.5% de partes y de insumos que debían de cumplirse para pertenecer. En el nuevo acuerdo se sube el techo a 75% de la regla de origen, y además se establece que el aluminio y el acero que se utilice para la producción de estos productos tenga que ser también fabricada en la región. Se dice, los expertos dicen que esta es una regla muy estricta. No hay otro acuerdo comercial en ningún otro lado con una regla tan estricta, que hará que los fabricantes tengan que hacer nuevas inversiones. Es un poco la idea, pero la idea es que el plan de Estados Unidos es que fuera ya, en una primera etapa de la negociación se quería que la regla fuera de un contenido únicamente estadounidense,
México y Canadá se resistieron y dijeron, la regla tiene que ser regional. Entonces es regional. Y además estableció otra provisión que creo que es importante mencionar, es que 40% de los productos automotrices que se generen en la región se tienen que producir a empresas que paguen el $16 la hora. Y esto un poco con la idea de que pues fundamentalmente sean producidas ya sea en Estados Unidos y Canadá. Con el hecho de que la regla va a entrar en vigor hasta dentro de 3 años, se espera que las empresas ubicadas en México inviertan más para que puedan cumplir con esa regla. Y yo creo que la prueba de que probablemente es posible es que las empresas hasta ahora no han eliminado inversión en México y yo creo que están calculando que sí lo pueden hacer. La regla también está construida de tal manera que no solo son el trabajo lo que se va a contar en el 40%, sino por ejemplo, los gerentes de las empresas, la inversión que puedan hacer en investigación se va a calcular dentro. Entonces va a depender mucho de cómo se aplique la regla. Hay el temor de que sea tan estricta la regla que algunas empresas prefieran no fabricar en México y que entonces prefieran importar autos o invertir en otra región. Ese es el gran tema. El segundo tema era la cuestión laboral. Como sabemos, en la parte final, esto es lo que los demócratas querían. El TEMEC incluye un capítulo laboral que obliga a que México cumpla su propia legislación laboral, libertad sindical, libertad de asociación, que no haya trabajo infantil, etcétera. Todas estas reglas que normalmente se deben de cumplir. En el pasado, en el TELECAN, teníamos acuerdos paralelos. En este acuerdo se establece uno específico y la gran cuestión es que en caso de que se viole ese acuerdo, se deba de resolver cualquier controversia bajo un sistema en que se puedan aplicar sanciones comerciales. México se resistió en el TELECAN, pero finalmente aceptó. Pero aún así, todavía en la parte final, los demócratas insistieron que hubiera provisiones que de veras aseguraran que México iba a cumplir estas ideas. Como ustedes saben, hemos tenido una legislación nueva federal. El año pasado se pasó y un poco esta nueva legislación ya establece muchas de las reglas que se establecen también en el TEMEC. Lo que querían los demócratas es mecanismos que aseguraran que se van a cumplir. Por ejemplo, ¿cómo asegurar que las empresas cumplan con sus reglas? Los norteamericanos, los demócratas querían que hubiera inspectores norteamericanos que pudieran ir a las empresas para asegurar que se habían cumplido. Esto se resistió, México no lo aceptó. Pero lo que sí aceptamos fue que hubiera un sistema de paneles, expertos independientes, expertos en el área, que pudieran revisar controversias en que se alegara que una de las partes no estaba cumpliendo con la legislación laboral. Se aceptó por México porque es un sistema que también existe en otros rubros del acuerdo y esto no es ningún problema. El problema es que también se aceptó, por ejemplo, que en los casos de estos acuerdos normalmente lo que se establece es que cuando se alega que una parte está violando el acuerdo laboral, el que lo alega tiene que probar que esa violación está afectando sus intereses de inversión o el comercio de su país. Y esto era difícil de probar. Pero en el caso del TEMEC se establece que cuando hay una controversia, si Estados Unidos, por decir algo, presenta una controversia, México tendrá que probar que no afecta el comercio de las dos partes y no Estados Unidos. Esto de alguna manera es un cambio de la carga de la prueba que de alguna manera sería un poco preocupante. La otra medida que se estableció es que si hay una queja y hay elementos que puedan justificar, ya se inició un caso, Estados Unidos puede detener los productos de la empresa que está siendo acusada en frontera hasta que no cumpla con la legislación laboral. Esto también es preocupante, pero México logró, debemos decir, una excepción, una provisión que establece que puede retirar este mecanismo en la medida en que demostrara que se ha estado utilizando de manera frívola, caprichosa. Entonces esto de alguna manera nos protege. Resumiendo, creo que es un buen acuerdo. Creo que finalmente la incertidumbre que estuvo sobre nosotros durante más de casi 2 años de que podía darse por terminado el proceso,
ya se rompe. Nos da una ventaja, esto habría que decirlo, sobre el resto de los países que actualmente se encuentran negociando con Estados Unidos, lograr un acuerdo parecido de acceso, de certidumbre. Esto nos permite a nosotros adelantarnos, sobre todo en un entorno en que hay esta guerra comercial con China. Por ejemplo, con la guerra que ya se llevó a cabo, como sabemos, México empezó a penetrar de manera más acelerada el mercado de Estados Unidos porque muchos de los productos chinos que llegaban están siendo detenidos por los aranceles que estableció. Esto no nos conviene, no nos conviene aprovecharnos desde esta perspectiva, pero lo hemos hecho y nos ha beneficiado. Y yo creo que ahora que tengamos este acuerdo vamos a poder, en la medida en que hagamos correcciones rápidas, por ejemplo, mejorar el sistema de carreteras, invertir más en infraestructura, servicios logísticos, mejorar facilitación, las fronteras, yo creo que podemos penetrar y redinamizar el comercio. Hace falta, porque como sabemos estamos creciendo, algunos sectores hablan incluso de recesión, entonces necesitamos recuperar inversión y necesitamos aumentar nuestra participación en el mercado. Yo creo que este acuerdo nos da esa posibilidad y esperemos que esto pues se logre y creo yo que esto es lo que habría que resaltar. Muchas gracias.